Gracias. La fama me persigue, muchas gracias. Ustedes dirán, pero este tipo tan trasnochado, ¿qué hace todavía en la televisión? Pues bueno, vengo con unos municipales en moto que me abren paso porque esto, fuera tenemos más de 200.000 personas. Solo los Beatles, cuando visitaron Alberta, hace ya en los años 60, que se juntaron 400.000 personas en la puerta del hotel, han tenido un reconocimiento mayor. Desde la humildad, buenas noches y bienvenidos todos al intermedio, cuando son exactamente las 21 horas 40 minutos, una hora menos en Canarias. Y una hora más en Gaza, porque sea la hora que sea, hay que acordarse de Gaza. Bueno, un día como hoy, pero hace 5 años, entrábamos en el estado de alarma. La pandemia paralizó nuestras vidas. Fue una época oscura, llena de incertidumbre y miedo, pero también de aprendizaje. Aquí van algunas lecciones que no debemos olvidar. 1. Si estalla la Tercera Guerra Mundial será por el papel higiénico. Ucrania tendrá tierras raras, pero más le vale a Zelensky que Putin no descubra que tienen rollos de 3 capas. Lección 2. Ante una pandemia hay que actuar lo más rápido posible, porque cuando los gobiernos de los países tomaron medidas, el virus ya se comportaba como el reggaetón. Algo muy dañino que se extendió a toda velocidad. Lección 3. Es imprescindible reforzar nuestro sistema sanitario público, porque a pesar de creer que teníamos la mejor sanidad del mundo, colapsó y se saturó. Si salimos adelante fue gracias a la actitud de los profesionales. Cuidemos la sanidad pública y apostemos por ella. Y no miro a nadie. Lección 4. El confinamiento nos enseñó que hasta las clases más privilegiadas se pueden echar a las calles a protestar con cacerolas y sartenes. A ellos además les enseñó dónde se guardan en casa las cacerolas y las sartenes. Y otro descubrimiento, los antidisturbios no están pensados para ellos. Lección 5. Aprendimos que los virus no entienden de fronteras. Por eso es tan necesaria una organización supranacional como la Organización Mundial de la Salud, que coordine y comparta información, sobre todo pensando en los países más desfavorecidos. Hoy Donald Trump quiere acabar con esta organización. Me imagino que si viene otro COVID, lo combatirá igual que hace con todo lo que no le gusta, subiéndole los aranceles al virus. Lección 6. La pandemia nos hizo ver lo importante que es la información veraz. Mientras unos se pasaron el confinamiento comiendo pan de masa madre, otros lamentablemente solo comieron bulos. Y por último, lección 7, elegir a los más cualificados para gestionar las crisis. Porque gobernar en épocas sencillas es fácil, pero cuando vienen mal dadas necesitamos políticos capaces, responsables y empáticos. Si no, podemos volver a sufrir episodios tan vergonzosos como los protocolos de la vergüenza, que hoy algunos niegan, pero que causaron víctimas mortales a los más vulnerables. Ojalá aprendamos estas lecciones, aunque la verdad lo dudo, porque, lo hemos olvidado francamente casi todo. Y es normal, a mí me metieron aquellos palitos tan hondo que yo creo que no estaban haciendo PCRs, le estaban dando al botón de reset del cerebro. Y por cierto, todavía dudo que me lo hayan vuelto a encender. Comienza el intermedio. Con quien en lugar de mejorar nuestra seguridad, la está debilitando. Bueno, pues parece que la charla no le ha convencido mucho a Feijóo. Y es una pena. Espero que al menos haya aprovechado para darse una vuelta por su Moncloa soñada y de paso coger ideas. Aunque, bueno, no creo, porque entonces también habría criticado la rueda de prensa, aquello de el presidente es un hipócrita, todo el día poniendo para ir a Estados Unidos, pero bien que tiene cocina americana. Afloja un poquito, Telemoncloa. Es que me pasan mucho dinero. No, es que... Maldito subvencionado. Bueno, a ver, el líder del PP sí que se ha llevado algo de su encuentro con Pedro Sánchez. Un trago amargo, pero delicioso. Un café. Y debía estar muy bueno porque Feijóo no ha parado de hablar de él. Lo que he sentido es que se ha pretendido despachar al primer partido de España con un café. Y no puedo decir que tras 30 minutos de charla y café tenga alguna información. Yo le agradezco el café, pero esto lo podíamos haber solucionado con una conversación informal en el pasillo. Es agradecido, ¿eh? Anda, que si le llega a dar un coñac sale dando mortales para atrás. Pues me da a mí que después del café Feijóo ha debido salir a fumar, porque al final le ha dicho a Sánchez sobre el acuerdo: café y cigarro, no me comas el tarro. Bien.
¿Ves, Wyoming? Igual no tenemos pacto de rearme, pero sí algo más espectacular que 25 cabezas nucleares. A Feijóo agradeciéndole algo a Sánchez. Y además hemos conocido mejor los gustos del líder popular. Le puto flipa el café. Si no lo dice más es porque sus asesores le tienen prohibido hablar de cualquier cosa relacionada con Colombia. Muchas gracias, Dani Mateo. Porque recordemos cómo se refería hace unas semanas la propia Ayuso a todo este asunto de las víctimas de las residencias y eso. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Pues ya lo ven, las mismas mierdas. Pobrecita, sí que a ver, los rojos ultraizquierdosos siempre estáis agobiándola con el mismo tema. En fin, señora Ayuso, a pesar de la pereza que le da a este asunto, me temo que los familiares de las víctimas no van a parar de buscar justicia. Y que todo esto será la gran sombra, aunque le dé igual, que le acompañará siempre, como sus consejeros, pero sin jalear todas sus ocurrencias. ¿Os acordáis de cuando decíamos que de la pandemia saldríamos mejores? ¡Ay! ¡Qué cosas teníamos, eh! Pero es que en esa época dijimos muchas cosas sin sentido, como que ya no había excusa para no hacer ejercicio, que cuando esto pasase no nos íbamos a quedar ningún viernes en casa, o agapimú. ¿Qué mierda significa eso? Pero no seamos tan negativos, por favor, porque si lo pensamos un poquito, nos daremos cuenta de que sí que hay gente que salió mejor del confinamiento. Por ejemplo, las plataformas de streaming, que ganaron millones de euros y de usuarios porque, claro, en esa época peli, mantita y sofá no era un plan, era un modo de vida. Eso sí, había que cuadrarlo para que no te coincidiera el final de la serie con los aplausos, porque si no, pues no te enterabas de nada. Yo, por ejemplo, sí, me quedé sin saber el final de Élite. Al final los chavales pasaban de curso, ¿no? Más gente que salió mejor de la pandemia. Las empresas de reparto, con Amazon, por supuesto, a la cabeza. Solo esta empresa aumentó sus ingresos un 40% durante el confinamiento, llegando a los casi 90.000 millones de dólares. Bueno, técnicamente, a ver, este no fue el que mejor salió de la pandemia. Fue el repartidor solo salió con mejores tríceps. De hecho, los empleados no trabajaban en las mejores condiciones. Por ejemplo, Amazon se negó a cerrar las plantas, incluso habiendo riesgo de contagio. Creo que en aquella época lo único que entendían por medidas de protección era ponerle más papel burbuja a los paquetes. Pero los que más se enriquecieron durante la pandemia fueron los profesionales de un sector que vivió un auténtico boom. Las farmacéuticas, bueno, esas también, pero no. Al menos nos dejaron algo. ¿Los tertulianos epidemiólogos? ¡No! ¡Casi! Los comisionistas, que vivieron su época dorada, como Alberto Luceño y Luis Medina, que en lo peor de la pandemia dieron un pelotazo con la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid y se llevaron, ojo al dato, 6 millones de euros en comisiones. ¡A la pala, saca! ¿Quién nos iba a decir que el hijo de Natia Bascal iba a protagonizar uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años? Para que luego digan que la Jet Set no tiene iniciativa. Además, puede que se llevaran 6 millones de euros, pero nos dejaron algo muy valioso. ¿Mascarillas y guantes? Pues no, a Sanchinchón, el único nombre de corrupto que no sabes si quieres que acabe en rejas o en 2 panes. Pero estos no fueron los únicos. Os he dicho que esto fue un auténtico boom. ¿Qué me decís de Koldo, el portero de una discoteca que presuntamente acabó llevándose comisiones millonarias en contratos de mascarillas? Hay gente que podrá decir, bueno, pues que no tenía experiencia en el campo, pero a ver, siempre se dedicó a frenar la entrada, si no del virus, de gente con calcetines blancos. Pobrecillo, aún se lamenta de no haberle puesto al dama una mascarilla ahí bien apretada para que deje de largar. Aunque donde más florecieron los comisionistas fue en las reuniones familiares de Ayuso, porque si no era su hermano el que se embolsaba cientos de miles de euros vendiendo mascarillas, era el particular de su novio, Alberto González Amador, que facturó hasta 2 millones en comisiones por contratos de mascarillas. Vamos, que Alberto sí salió mejor de la pandemia. Salió con un Maserati, un dúplex y un set de pelucas. Y vosotros tan contentos porque habéis aprendido a hacer pan. Almas de cántaro. En fin, que los comisionistas no salieron mejor de la pandemia, salieron de puta madre. Solo hay 2 personas, 2 que se enriquecieron más. El dúo dinámico, que no me quiero ni imaginar lo que se llevaron en derechos de autor. Pero
Pero bueno, ellos se lo merecen, porque nos animaban todas las tardes y no hicieron daño a nadie. Bueno, quizás los vecinos de mi bloque no opinen lo mismo, pero porque yo me animaba y prolongaba el karaoke pues hasta las 2 de la mañana.